mi nombre es José Arturo y voy a estar hablando acerca de seguidor de voltaje o amplificador de acoplamiento, así también de las fuentes controladas. Un circuito seguidor de voltaje proporciona los medios de acoplamiento de una señal de entrada de una carga por medio de etapas de ganancia de voltaje unitario sin invertir las fases ni la polarización. Esto también representa un circuito ideal debido a que estos tienen una alta impedancia de entrada y una baja impedancia de salida. Antes de pasar a explicar el ejemplo de seguidor de voltaje o amplificador de acoplamiento, tenemos que decir que los op-amps se pueden conectar de dos formas: con entrada inversora o entrada no inversora. Tenemos un circuito conectado como no inversor cuando la fuente de entrada está conectada a la parte positiva de la entrada, y es inversor cuando tenemos la fuente de entrada conectada a la parte negativa del op-amp. Aquí podemos ver un ejemplo de seguidor de voltaje o amplificador de acoplamiento. Tenemos conectado la entrada inversora en cortocircuito con la señal de salida. Y como podemos ver en la gráfica, nos damos cuenta que el voltaje de entrada es el mismo que el voltaje de salida. Aquí tenemos otro modelo de ejemplo para los seguidores de voltaje. En este caso, este es un amplificador acoplador para proporcionar señales de salida. Aquí podemos ver que las entradas de ambos amplificadores son las mismas, pero están conectadas para diferentes salidas. Estas no interfieren en ninguna de la otra debido a que están aisladas entre sí, como podemos darnos cuenta. Ahora vamos con la parte de las fuentes controladas. Los op-amps pueden servir para formar diversos circuitos de fuentes controladas, los cuales pueden ser que un ejemplo de ello es que el voltaje te maneje el voltaje de salida o la corriente de salida. Las fuentes controladas pueden ser conectadas de diferentes formas. En este caso vamos a ver una fuente de voltaje controlada por voltaje, donde nos daremos cuenta que el voltaje de salida depende del voltaje de entrada. Aquí tenemos un circuito el cual está conectado como no inversor. Su fórmula es, para encontrar el voltaje de salida, 1 más la división de la resistencia de feedback entre la resistencia 1. Todo esto multiplicado por el voltaje de entrada. Aquí podemos ver la resistencia feedback, que vale 1 kilo ohmio, la resistencia 1 vale 500 ohmios y el voltaje de entrada son 10 milivoltios. Cuando calculamos todo esto nos da 30 milivoltios, donde podemos comprobar con algunas variaciones en la simulación de que empezamos con 10 voltios y se amplificó más o menos a 30 voltios. Si nosotros conectáramos ese circuito en forma inversor, el voltaje de salida y su fórmula sería negativo entre la división de la resistencia feedback entre resistencia 1, todo esto multiplicado por el voltaje de entrada. Ahora pasamos al segundo ejemplo, el cual es fuente de corriente controlada por voltaje. Aquí la corriente de salida depende del voltaje de entrada. Nos interesa saber cuál es la corriente de salida, la cual su fórmula es el voltaje de entrada, que en este caso son 10 milivoltios, entre la resistencia 1, que son 5 kilo ohmios. Cuando lo calculamos nos da 2 microamperes y el circuito lo podemos medir en esta resistencia que tenemos de valor de 1 kilo y podemos comprobar que realmente da alrededor de 2
microamperes. Para nuestro tercer ejemplo, tenemos fuente de voltaje controlada por corriente. Aquí vamos a analizar el voltaje de salida, que depende de la corriente de entrada. La corriente 1, la cual es esta que tenemos al conectar la fuente de entrada con la entrada no inversora del op-amp, la cual tiene un valor de 4 miliamperes. Esta corriente la multiplicamos por la resistencia de carga, por resistencia feedback, la cual tiene un valor de 2 kilo ohmios. Cuando calculamos esto nos da un valor de 8 voltios. Esto lo podemos comprobar de acuerdo a lo que nos dice el tester aquí. No presentamos una gráfica debido a las incoherencias que esta presenta con los cálculos y el tester. Para nuestro cuarto y último ejemplo tenemos la fuente de corriente controlada por corriente. Aquí la corriente de salida depende de la corriente de entrada y veremos que la corriente de entrada es igual a la corriente de salida. Aquí la corriente de salida se puede buscar de diferentes formas, tales como con la fórmula corriente de salida es igual a la corriente 1 más la corriente 2. La corriente 1 es esta que tenemos aquí, el cual tiene un valor de 44.52 microamperes, y la corriente número 2 es 5.37 miliamperes. Ambas se suman y nos da un valor de 5.41. Otra forma de buscar la corriente de salida es con la siguiente fórmula. La corriente 1, que es la que tenemos aquí, de 44.52 microamperes, se suma con la multiplicación de la corriente 1 por la resistencia 1, que es esta de 60 kilo ohmios, y esto se divide entre la resistencia 2, que tiene un valor de 500 ohmios. Esto nos arroja un valor de 5.39 miliamperes, lo cual tiene una pequeña diferencia con respecto a la fórmula anterior. Otra fórmula para buscar la corriente de salida es la suma de 1 más la división de la resistencia 1 de 60 kilo ohmios entre 500. Y todo esto lo multiplicamos por la corriente 1, que es la que tenemos aquí, de 44.52 microamperes, arrojándonos un valor de 5.39 miliamperes, el cual nos da el mismo valor de la fórmula anterior.